Bueno, que Dios bendiga grande, rica, poderosa y abundantemente a todos los hermanos que pueden sintonizarnos en este momento. Soy Miguel Sánchez Ávila y como siempre decimos, para nosotros es más que un gozo y un privilegio el tener la oportunidad de interactuar con todos. Y aquí estamos en vivo en ambas plataformas, en Facebook y YouTube. Al momento, pues obviamente de hacer esta transmisión. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie sobre el caso de mujeres de ministerio. Hoy vamos a entrar un poquito más específico en algunas cosas, principalmente en lo que leemos en la Biblia de este verso mal interpretado, sacado fuera de contexto, totalmente de lo que se refiere en la parte bíblica. Nosotros hemos estado recompartiendo, digámoslo así, videos que anteriormente estuvimos grabando, porque este siempre ha sido un tema muy controversial en las iglesias. Y hace unos años, cuando estábamos en la televisión, tuvimos la oportunidad de interactuar con hermanos que son teólogos de experiencia de años en ministerio, como pastores, estudiantes de teología, etcétera. Uno de ellos pues fue el caso del doctor Pedro Pada, allá de Puerto Rico, que muchos hermanos allá lo conocen, porque con él, bueno, ha sido uno de los profesores con los que han tomado algunas clases de teología. Y bueno, nosotros recompartimos eso durante toda esta semana. Hemos estado dándole fuerte a esta falsa doctrina de decir que la mujer no puede predicar, porque supuestamente el apóstol Pablo dijo que la mujer no podía predicar, pero claro, es como siempre el mismo error de siempre que ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia, principalmente latinoamericana. Sacar texto fuera de contexto para buscar pretextos, para guiarlo un poco más a la cultura, sin saber a dónde iba dirigido el apóstol Pablo cuando escribió todo esto, sin saber que la Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico, sin saber que en la Biblia tú tienes que distinguir entre lo que se llama contexto histórico y principio espiritual, porque por más que le duela a estos hermanitos de hoy en día, rajatabla, legalista, o sea, por más que le duela, los tiempos pasan, los tiempos cambian. Y el factor tiempo fue puesto por Dios precisamente para esto, para que hubiesen obstáculos, para que nosotros aprendiéramos verdaderamente a creer en Él y alcanzarlo por la fe. No solo ni por la sabiduría ni por el conocimiento solamente, claro que él mismo lo da, pero no por la sabiduría y el conocimiento humano y mucho menos por leer literalmente textos de la Biblia que ni tan siquiera sabiduría tiene. Así que manténgase ahí frente a la pantalla de su televisor o dispositivo electrónico porque vamos a hablar de esto, vamos a hacer un repaso solo de los nombres de las damas de ministerio que hablamos en nuestra transmisión pasada referente a este tema para mostrar también ahí, ¿verdad? Los nombres, nos habían estado pidiendo los nombres y esto a mí me llena de gozo porque ya están aprendiendo lo que nosotros venimos diciendo. Tú escuchas de un predicador que diga algo, pide los datos y de lo que él habló, entonces busca más. Eso es lo que yo quiero, que usted escudriñe lo que yo hablo, que escudriñe lo que yo le digo, que miren la historia y pues obviamente esto que compone parte de su historia, amigo, amiga, que es de la historia de la iglesia, esto le conviene a usted. Así que manténgase ahí, ready, listo. Y si quiere, busque y aproveche para el papel y el lápiz para que apunte estos nombres y apunte y anote lo que vamos a estar hablando aquí. En nuestra transmisión pasada nosotros tratamos de decir, ¿verdad?, algunos nombres en un tipo de pronunciación que los hermanos pudieran quizás anotarlo mientras nosotros seguíamos la lógica o seguíamos la secuencia en el caso del programa, pero como algunos yo sé que son nombres difíciles, es que todo depende de la cultura. Yo por lo menos, yo me llamo Miguel Sánchez y obviamente es un nombre común, ¿verdad? En el caso de los países hispanos, allá en España hay hasta un Sánchez en la política, lamentablemente tengo que decir que sea ese, ay Dios mío, bueno, anyway, pero bueno, aquí yo tengo que deletrear a veces mi nombre en el inglés porque hay gente que no sabe escribir Miguel Sánchez. Igual, pues obviamente es entendible para el caso de estos nombres que son irlandeses, escoceses y en esta parte. Bueno, estos fueron los que hablamos nosotros en nuestro programa, en nuestra transmisión pasada de estas mujeres o damas de ministerio. Los dejamos allí para que usted los anote mientras vamos a irlas mencionando. La primera se llamaba María
que realmente es Mary. Lo que pasa es que habíamos puesto el nombre en español para que fuera más fácil de entender. Mary Mitchell Sleezer. Así es que se dice correctamente. Mary Mitchell Sleezer, que sería esta dama que fue de la que nosotros hablamos, que fue, ¿verdad?, en el caso de las misiones. Del pasado programa, bueno, para seguir la secuencia, la otra que hablamos, o los otros que hablamos eran la primera pareja de estadounidenses que habían salido, ¿verdad?, al caso del extranjero a predicar. Y bueno, uno de ellos, o sea, el esposo de la dama había sido preso y ella luchaba para que su esposo saliera de prisión y ellos siguieron como tal, ¿verdad?, en el caso de las misiones. Todo eso lo hablamos en nuestra transmisión pasada. Vamos a incluir el link abajo para aquellos que no la pudieron ver. Y la definición correcta o la pronunciación correcta es Adoniram y Ann Judson. Eso es los nombres de ellos, que serían estos dos. Estamos haciendo el pequeño repaso en base a los nombres de las personas, ¿verdad?, que nosotros hablamos, ¿verdad?, pues obviamente la pasada vez. Luego la que seguía en la lista de la que hablamos era Amy Carmichael, que en esta parte también, damas, mi hermano, misioneras que realmente se arriesgaron por todo. Y bueno, la primera, vamos a la primera, María o Mary Mitchell Sleezer. Ella fue la que predicó en África, y esta que es Amy Carmichael, esta que usted puede ver aquí, esta es la que fue conocida después, bueno, de las misioneras que estamos hablando. Esta fue la que viene y predica, ¿verdad?, en el caso de la India. Entonces la otra, Elizabeth Elliot, que esta es muy conocida. Ya en este caso, pues obviamente es un poquito más, más fácil de aprender, pues el nombre de ella, y es un poco más conocido y un poco más acercado a la historia moderna, que fue la que le siguió predicando a esta tribu de indios allá en el Ecuador, que matan a su esposo Jim Elliot, y ella, en vez de renunciar y qué sé yo, bueno, ella siguió predicando, y realmente fue una mujer como tal admirable. Entonces, para los que pedían, o los hermanos o hermanas que pedían para anotar los nombres y averiguar un poco más de la vida de esta misionera, porque yo sé que la primera vez que han sabido de ella, pues claro, en este tiempo que vivimos, donde dicen cumplir la palabra y ser de la sana doctrina, lo primero que la Biblia prohíbe es lo que no cumplen. Y es que la Biblia prohíbe que si tú eres un neófito, tú no puedes predicar. O sea, si tú eres un poco conocedor, tú no puedes predicar. Tú no puedes decir que la mujer no puede predicar, cuando en la historia de la iglesia Dios ha usado mujeres, y aquí estas mujeres o estas damas forman parte de la historia de la iglesia. Yo, antes de hablar de las demás, voy a explicar algo relacionado al caso del apóstol Pablo, y aquí le dejamos un momentito la lista, ¿verdad?, a las hermanas y a los hermanos, para que apunten y anoten los nombres de las misioneras pasadas en las cuales nosotros, pues, habíamos mencionado. La primera, Mary Mitchell Sleezer. El segundo, que es una pareja, pues claro, incluimos la pareja, es Adoniram y Ann Judson. La tercera, Amy Carmichael. Y la cuarta, Elizabeth Elliot, que unida a Jim Elliot predicaron, pero como sabemos, quien terminó realmente la obra de evangelización fue ella, porque a su esposo lo mataron. Ahora vamos a mencionar nuevas. Tenemos aquí otro listado. Vamos a mencionar unas cuantas, pero es importante que antes que nada nosotros hablemos sobre esto, aclarando que la mujer sí puede predicar. Número uno, si usted está viendo, amigo, que el Señor está usando a mujeres y a damas con su poder para que traduzcan Biblia, para que sanen los enfermos, para que se haga la obra de Dios, está evidenciado que Dios las usa y que la mujer puede predicar y ejercer roles ministeriales. ¿Cuál es la necedad? Es como los que dicen que los dones del Espíritu Santo no están activos, que dicen que el don de sanidad era para antes, que el don de lengua, que eso no existe, que eso supuestamente es fuego extraño. Pero hay gente hablando en lenguas tocadas por el Espíritu Santo. Siempre oramos y las personas se sanan, siempre se ora, y es la promesa: pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera los demonios. Entonces, ¿por qué persistir en una necedad, decir que simplemente o supuestamente no creen? Así están.
O sea, viendo no ven y oyendo no oyen. Y la Biblia habla de que eso es una maldición. Eso fue lo que dijo el profeta Isaías y fue lo que Jesucristo mencionó y recalcó. Los misterios de Dios no les son revelados a todos. Están enfermos espiritualmente, viendo no ven y oyendo no oyen. Pero bienaventurados ustedes que viendo ven y oyendo oyen. Esa es la palabra para aquellos que de verdad están en el evangelio completo y realmente pues han conocido a Dios o hemos conocido a Dios. Es la realidad. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Y es que literalmente leyendo en Primera de Corintios capítulo 14 versículos 33 al 35, yo lo voy a leer aquí porque quiero también tomar un tiempo para explicar esto. Esto también es muy importante y hemos separado o vamos a separar o a tomar un poco del tiempo de nuestro programa para explicar. Primera de Corintios 14, 33 al 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, pues no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Bueno, cuando yo leo un texto bíblico, yo lo he explicado varias veces, tengo que tener en cuenta que si yo voy a decir, la Biblia dice, yo tengo que saber la Biblia en todas las partes que involucren a un tema como este. O sea, la Biblia evangélica compone 66 libros. Por eso se llama Biblia, porque viene del nombre Biblos, que son varios libros unidos. Eso es el significado de la palabra Biblia. Viene de Biblos, que significa varios libros unidos. La iglesia evangélica tiene 66 libros. La iglesia católica, o en el caso de la Biblia católica o la Biblia evangélica, tiene 66 libros. La Biblia católica tiene más. En el caso del Antiguo Testamento, porque la Biblia católica, ahí se incluyen los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos que nunca fueron considerados como canónicos por los judíos y fueron incluidos allí. Y no es que sean libros falsos, sino que son mera obra literaria o de carácter histórico. Sin embargo, como en la palabra dice, el apóstol Pablo dice que la revelación de Dios viene de parte de los judíos. Cristo dijo que la salvación también venía de los judíos. Entonces se decidió honrar lo que fue considerado como canónico por los judíos, y esto no incluye estos libros pseudoepigráficos. Entonces, si la Biblia en el canon bíblico tiene 66 libros, o sea, yo no puedo decir la Biblia dice, no leer bien la Biblia, tomar un texto y de ese texto sacar una doctrina bíblica. Además de que yo tengo que ver, tengo que estudiar la parte histórica y la parte cultural, porque nunca jamás, además de la diferencia de cultura, también está la diferencia de época, que nunca jamás será igual lo de ahora. Por más que digan que ya no cambia, que ahora es el mismo, allá lo hay para los siglos de los siglos. No cambia porque él es perfecto, pero es que no se, o sea, es que ni tan siquiera se creen lo que dicen. En este mundo las cosas cambian. Las épocas cambian, las épocas pasan. El que no cambia es Dios, pero su trato hacia el ser humano cambia. Bueno, si no, entonces, ¿cómo existe el cristianismo si Dios no cambia? Lo que Dios puso primero fue el judaísmo como un puente para que nosotros también entráramos, la iglesia. Jesucristo fue el reformador del judaísmo al cristianismo. Por eso nuestros principios son judeo-cristianos. No somos judaizantes, somos cristianos, pero para yo entender el cristianismo y para entender el plan de Dios, yo tengo que saber los idiomas originales bíblicos, yo tengo que saber la cultura, y yo tengo que también meterme en la parte cultural, en la parte, del tiempo, en lo que tiene que ver con cada cosa que yo leo en la Biblia. O sea, porque es bien fácil que yo me venga a leer algo en la palabra que fue escrita hace unos cuantos años atrás, y si es algo que tiene un contexto histórico, yo tengo que definir, mira, esto que está hablando aquí es un contexto histórico, más esto de aquí, de este otro lado, es un principio espiritual. Porque lo que prevalece, mi hermano, siempre va a prevalecer es el principio espiritual. Por ejemplo, pecado siempre será pecado. O sea, que tú mates, que tú codicies, que tú, bueno, mejor dicho, que tú asesines, que tú codicies, que tú robes, son cosas que son de una parte espiritual que siempre serán pecado, y eso no cambia. Pero hay cosas en el contexto histórico que sí van a cambiar. Entonces, cuando yo voy a leer las cartas paulinas,
que así es la manera de división en la Biblia en el Nuevo Testamento cuando son las cartas del apóstol Pablo. Se le dice cartas Paulinas. Yo tengo que ver a dónde va dirigido, qué va dirigido ahí, qué fue lo que pasó en el momento. Por eso es que hay que prepararse y no es meramente usted encerrarse a leer solo la Biblia. Usted la lee con entendimiento, pero si usted no sabe de historia, usted tiene que buscar a alguna persona, ¿verdad? Para que usted pueda estudiar qué era lo que pasaba ahí. Y hoy en día no es tan complicado. Lo que pasa es que hay que tener también mucho cuidado porque no todo lo que podemos checar en el internet realmente es cierto. Bueno, entonces vamos a ver, y aquí yo le explico, vamos de nuevo. La Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético, un lenguaje simbólico. Hay cosas en la Biblia que se dividen entre contexto histórico y principio espiritual. Yo no puedo decir la Biblia dice, cuando la Biblia tiene 66 libros, por ejemplo, que yo diga no juzgar. Sí, pero también dice, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Entonces yo tengo que tomar en la Biblia toda, yo tengo que tomar y hacer referencia a cada cosa que vaya en la concordancia con cada cosa para entonces yo no errar. Vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Pablo a los Corintios, porque fue dirigido a los Corintios. Yo acabo de leer que esto de que vuestras mujeres callen en las congregaciones va dirigido a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35. O sea, lo que dice ahí, que leímos, bueno, a primera vista parece ser que es un mandamiento general, que a las mujeres no les es permitido hablar en absoluto en la iglesia. Sin embargo, Primera de Corintios 11:5, cuando nos vamos ahí, hace referencia, ahí mismo en Primera de Corintios 11:5, hace referencia y hace mención de mujeres que están orando. Bueno, y entonces, ¿cómo es esto? Porque aquí en Primera de Corintios 14, 33 al 35 dice vuestras mujeres callen, pero en Primera de Corintios 11:5 hace mención de las mujeres orando y profetizando en la iglesia. Pero entonces, ¿cómo yo puedo buscar la lógica si ya las está mandando a callar y sin embargo ya están profetizando y orando? Entonces, ¿qué es esto? ¿Una contradicción? No es una contradicción, es que hay que leer las cosas completas, con entendimiento y ver y estudiar lo que estaba sucediendo en ese momento, en esa parte de la historia bíblica, principalmente, ¿verdad? Ahí en Corintios. O sea, entonces, bueno, yo lo que primero puedo ver de una aquí es que esto no puede ser una orden absoluta de que las mujeres siempre deben de guardar en silencio en la iglesia y que no deben de predicar. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba ahí. Bueno, yo les estoy enseñando a ver. Lo que yo tengo que hacer es buscar en su contexto qué era lo que pasaba ahí en el caso de la iglesia de Corinto, que era lo que el apóstol Pablo quería transmitir. O sea, el contexto de ese pasaje y en gran parte de Primera de Corintios trata de un orden estructural de la iglesia. O sea, la iglesia corintia era notable por el caos y la falta de orden que reinaba en esa congregación. O sea, entonces lo interesante es ver que no se menciona ancianos, no se menciona pastores, ni siquiera los profetas, o sea, ponían orden. Todos participaban con cualquier expresión que querían cuando querían. Esto incluía lenguas, profecías hechas por mujeres que tomaban, verdad, aquí de una forma desordenada el mando en los servicios en lugar de estar como tal sujetas. Y la sujeción no es solo para las mujeres, también para el hombre, porque usted tiene que tener un orden en la iglesia. Seas mujer o seas hombre, tú tienes que tener un orden en la iglesia. Yo espero, ¿verdad?, ser claro aquí porque estamos tratando de explicarlo, lo que pasaba en ese tiempo, lo más claro posible. O sea, entonces el contexto de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 33 al 35, tiene que ver con la interpretación y la comprensión del don de lenguas y de la profecía. Bueno, vamos a dar cita, usted léalo en confianza y yo le estoy diciendo a usted que usted escudriñe y vea que estamos en lo correcto. Y vea, ok, vamos aquí, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 32. O sea, lo que veo aquí, bueno, el contexto de Primera de Corintios, aquí se nos habla que tiene que ver con la interpretación y la comprensión del don de lengua y de profecía. Por lo tanto, entonces en Primera de Corintios 14:34 no ordena que las mujeres guarden siempre absoluto silencio en la iglesia y que no puedan predicar y que no puedan ejercer ningún don ni nada. O sea, es ilógico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, yo no puedo estar directo entrando a la Biblia, leer un texto y se acabó. Yo tengo que tomar un tiempo y escudriñar. Por eso el mandamiento es claro, escudriñar la Sagrada Escritura. O sea, lo que se dice aquí es que las mujeres
no deben de participar cuando se esté como tal, de una manera, o sea, no se debe de participar de una manera como tal desordenada. Ese era el problema que había en esa iglesia. Entonces, aquí concuerdan algunas cosas en lo que dice la palabra del Señor sobre el caso, de esto establecido. O sea, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 a 12, es donde dice que las mujeres no deben de enseñar a los hombres ni tener autoridad sobre los hombres. Si las mujeres participaran en decidir si una profecía es verdaderamente de Dios, estarían desobedeciendo. Entonces, lo que yo puedo ver aquí realmente que acontecía es que las mujeres, y en este caso, no podían como tal estar participando en una manera desordenada, teniendo como que ejerciendo un tipo de autoridad de desorden en el caso, ¿verdad?, de la iglesia, pero no es que se callaran, no quiere decir que Dios no puede usar a la mujer, cuando en la misma Biblia también un principio espiritual te está diciendo que no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, o sea, no hay judío ni griego, sino que todos son uno en Jesús y el Espíritu es uno. Y aunque son una multidiversidad de dones, el Espíritu es uno. Y aunque está el fruto del Espíritu, nueve manifestaciones, pero el fruto es uno. Es la esencia de lo que es el Evangelio. Es la esencia de lo que es la cristiandad. Entonces, por eso es que usted ve que a lo largo de la historia han salido mujeres que son predicadoras. Ahora yo no sé qué vayan a hacer este montón de legalistas como Juan Manuel Baj y como todo este montón de gente loca que ha salido. Pues claro, es normal que ellos digan que la mujer no puede predicar si esta gente no cree ni tan siquiera en los dones del Espíritu Santo y dicen que eso es de los pentecostales. Esto no es de los pentecostales, esto es de lo que la Biblia dice. Lo que pasa es que esta denominación pentecostal, pues obviamente el nombre de la idea de ponerle pentecostales viene, ¿verdad?, del caso del día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo se manifestó, pero realmente Pentecostés era siempre una fiesta que se celebraba en Israel. O sea, en Levítico se nos hablan de toda la fiesta, o sea, en el Pentateuco, para resumirlo, se nos habla de todas las fiestas que Dios le manda a su pueblo. En el Pentateuco, compréndase el Pentateuco, si usted puede saber lo que es Pentateuco, es lo que para los judíos es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y hay algunos, como el caso de Levítico, Número, Deuteronomio, donde se habla de forma bien clara la manera en la que Dios se le revela al pueblo, las leyes que se dan, se habla del Éxodo, se habla del Génesis. Eso es lo que tiene que ver. Entonces, mi hermano, por eso es que se ve tan claro. Pero que yo puedo esperar de gente que no cree en el Espíritu Santo, y esos predicadores tú los oyes. Entonces, por más que tú busques las cosas buenas que predican o qué sé yo, son predicadores que son tóxicos, no sirven, no valen. Y entonces yo no sé qué van a hacer con esto de la historia de la iglesia cristiana, porque la historia de la iglesia cristiana la componen muchas mujeres. Vamos a hablar, ¿verdad?, aquí de algunas, y por eso nosotros hacemos esta otra parte en el caso, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con las mujeres, porque han existido a lo largo de la historia de la iglesia mujeres de ministerio. Y yo sé, los años quizá pasado siglo XX, los principios del siglo XX o finales del siglo XIX, yo sé que es quizás pasado para nosotros que estamos en este presente ahora, ya al momento de hacer esta grabación, año 2021, pero como quiera compone la época moderna. Entonces decir eso, no, que el único libro que hay que leer es la Biblia, perdóneme, es que yo trato de actuar a estas personas o trato de encarnar en estas personas para ver cómo es que ellos dicen, trato de imitarlos porque realmente son unos especímenes raros. El único libro dicen que hay que leer la Biblia, pero no la leen. Entonces, ¿cómo te llegó la Biblia a ti, cabezón? Porque la Biblia, los idiomas originales son el hebreo, el arameo y el griego helenístico. Entonces, tú vas a desconocer la historia de quién llevó a cabo esas traducciones, porque el español no existía para los tiempos de Jesús. Entonces, eso lo dije los otros días y no sabían. O sea, ellos pensaron que la Biblia había sido escrita en español. Amigos, el español viene del latín, y el latín como tal, yo les quiero aclarar también para los que tienen el enredo, el latín no surgió como idioma en la Torre de Babel. El latín surgió en el año 1000 antes de Cristo.
1000 años. Bueno, el año como el latín como tal no surge allí. Es sencillamente buscar en la historia los idiomas que, si nosotros buscamos en la historia, pudieron haber surgido. En el caso de la Torre de Babel, fueron idiomas muy antiguos, como el caso del acadio, etcétera. Pero, o sea, el español no existía, el inglés no existía. Los idiomas de ahora son el resultado de la evolución de otros. No existe el inglés. Busque cuándo comenzó el inglés. Mire, como tal, el español como idioma tardó, mi hermano, tardó como tal, y justamente viene del latín, porque obviamente el latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Los romanos estuvieron en España, lo que conocían ellos como Hispania, así le llamaban. De ahí sale el portugués, de ahí sale también el italiano. Obviamente son descendientes más directos de los antiguos romanos. Sale el catalán. De las lenguas romances, todas esas vienen del latín. Entonces, no todos los idiomas surgieron en la Torre de Babel. En la Torre de Babel surgen unos idiomas, pero mientras más sigue la evolución, digámoslo así, el tiempo, los idiomas evolucionan. Entonces, no puede estar inventando cosas, tiene que buscar primero. Y antes estaba la costumbre de estar inventando o estar diciendo, predicando lo primero que se te viene a mente. Eso no es así. Bueno, queremos hablar aquí de otras misioneras. Por esto es muy importante conocer, ¿verdad?, el caso de la historia de la iglesia, porque así en la historia de la iglesia tú puedes ver bien claro, ante este conocimiento no te pueden venir con cuentos que la mujer no puede predicar. Y a mí me da una lástima y un coraje, porque nos habían escrito una persona, una dama, que parece que su papá partió con el Señor, el papá murió, y ella pudo ejercer el ministerio del papá, pero como le decían que la mujer tenía que callar, o sea que ella no podía, o sea, tiene que ser un hombre y no una mujer. Mire, no deje que el diablo la paralice, no deje que el diablo le robe la bendición. Y si hay algo que sí yo puedo decir que hay de sobra en los países latinos, claro, yo digo, pues obviamente en todos los países, pero esto ya viene a ser más cultural. En los países latinos, la envidia, el celo, el chisme. Bueno, yo me tuve que ir huyendo de un sitio por ahí porque eso no se podía. O sea, le tienen envidia a usted. Tenga cuidado y no deje que el enemigo le ponga bozal, que le ponga bozal a ellos, dama, porque lo que pasa es que también son unos machistas y son unos envidiosos. Y parece que como que tienen miedo de que usted ponga los puntos sobre las IE y usted ejerza ministerialmente lo que ellos no tienen los pantalones para hacer. Claro, tanto que hablan de los pantalones, pero ellos ni los tienen. Vamos a hablar sobre esta misionera, y en esta ocasión vamos a estar poniendo los nombres en los retratos de estas misioneras nuevas para que usted los pueda anotar y pueda, ¿verdad?, conocer sobre el caso de esto, porque compone la historia de la iglesia, y pueda anotar también los nombres. Esta se llamaba Gladys May Aylward. En el caso, ¿verdad?, de esta dama, era una mujer bajita, una mujer pequeñita. Se diría, ¿verdad?, para efectos de otros países, bueno, la mayoría de los hermanos que nos ven, por lo menos en Latinoamérica, bueno, dicho la estatura de 1,5 metros, 1,5 metros de estatura era lo que ella medía. Y era conocida como la mujercita, pues porque era pequeñita. Entonces ella fue la primera misionera en recibir la ciudadanía china. Fue espía durante la Segunda Guerra Mundial, y como tal los japoneses ofrecieron dinero, inclusive hasta por su cabeza, y su vida y su impresionante labor misionera inspiraron hasta una película protagonizada por Ingrid Bergman, como tal, de la vida de ella, Gladys May Aylward. Entonces, bueno, ella tuvo como tal un duro comienzo. Nació ya para, imagínense, el 24 de febrero del 1902 en Londres, Inglaterra, en una familia que era cristiana pobre, y cuando tenía 14 años, ella abandona la escuela para trabajar como empleada doméstica de una familia adinerada. Mientras trabajaba allí, tomaba libros prestados de biblioteca de su empleador, quien había sido funcionario británico en Oriente, y aprendió sobre China. Entonces ella había oído que los misioneros iban a servir a esa gente y ella quería unirse a ellos. Y esta dama tenía como tal, ¿verdad?, un espíritu misionero. Con 28 años solicita ir al país oriental, o sea, allá, en el caso de China, como misionera, pero su dificultad para aprender el idioma y las tradiciones chinas, bueno, le cierra las puertas. Los chinos, bueno, usualmente uno dice, bueno, que tú quieres que te hablen chino, pero más técnicamente no es que es o se dice el idioma chino, se dice el mandarín. Ese es el idioma como tal.
Entonces, bueno, ella se le cerraron primeramente las puertas, fue rechazada de manera oficial porque era demasiado mayor, según, bueno, y la Junta de la Misión no veía viable que pudiera aprender el difícil idioma chino. Y hoy en día, mi hermano, bueno, en el tiempo de Jesús, imagínense, hablaban varios idiomas. Jesús hablaba el arameo, pero el hebreo era el idioma del templo, el griego era el idioma del comercio y el latín era el idioma del Imperio Romano. Se hablaban varios idiomas. Hoy en día, el latino prácticamente en su gran mayoría no te aprende el inglés. Y el de aquí, el estadounidense, nacido aquí autóctono, digámoslo así, literalmente gringo, no te aprende el español. Entonces, todo el mundo quiere hablar más que un idioma, no son multiculturales y a veces pues tiende a ver eso. Y mi hermano, si comparamos, es más fácil aprender inglés que aprender español, porque el español, al ser una lengua romance, tiene muchos sinónimos, tiene muchos antónimos y tú dices las cosas de diferente manera, una misma cosa de diferente manera. Hay varios países que son hispanos, donde algo es mala palabra en un país, otro en otro. Entonces es más difícil el español. Sin embargo, el inglés pues resume con una palabra todo. Pero imagínese ahora, entre inglés y español, es más fácil aprender cualquiera de los dos, siendo autóctono hablando inglés o siendo autóctono hablando español. Pero imagínese ahora el chino, no solo en la manera en la que se habla y se pronuncia, sino en la manera en la que se escribe. Piense un poco para que usted vea que realmente las cosas no son a veces tan difíciles como usted las está pensando. Son a veces mucho, mucho más difíciles en otro contexto, en otra parte. Podemos, pues obviamente decirlo así. Entonces, bueno, esta persona, ella, cuando se le denegó todo, se desconsoló. Primeramente, ¿verdad? Oyó hablar de una misionera anciana en China llamada Jeannie Lawson y que, bueno, que necesitaba otro misionero para trabajar con ella. Ella ahorra el poco dinero que tenía por su trabajo como empleada doméstica, compra un boleto de tren de ida desde Londres, empaca comida, empaca dos o tres cositas ahí, parte para China en 1932. El viaje a través de Rusia no fue nada fácil, ya que el mismo año había estallado la guerra entre Rusia y China. Por poco queda atrapada en medio del conflicto, pero providencialmente pudo llegar a su destino, o sea que se arriesgó y lo logró. Cuando finalmente llega a China, no pudo encontrar a la anciana misionera. Le dijeron que se había mudado a otra aldea que estaba en 2 días a mula, o sea, montada en una mula. La aldea estaba 2 días a través de las montañas. Ella contrata a un guía para que la lleve allí y entonces la señora Jeannie Lawson, de 73 años, se sorprende al ver cuando Gladys llega al pueblo y rápidamente la puso a trabajar reparando la gran, vieja y destartalada casa en la que vivía. Bueno, ella llegó pues obviamente no cuando estaba como en la foto, sino que llegó pues obviamente mucho más joven. Entonces, bueno, Lawson, la persona con la que ella estaba, quería convertir la casa en un hotel para los arrieros de mulas chinos. Ella ofrecía dos cosas que otros hoteles no tenían: historias en la cena y camas sin pulga. O sea, mi hermano, realmente las cosas en ese tiempo eran terribles. Bueno, al principio los arrieros temían a las dos mujeres blancas, a las que llamaban diablos extranjeros. Sin embargo, el lugar se hizo muy popular gracias a este trabajo. Entonces Gladys viene y pues finalmente como tal aprende como tal el mandarín. O bueno, yo como digo, más se le dice el chino, pero más técnicamente es el mandarín. Va, ¿tú quieres que hable chino? Se dice más técnicamente el mandarín, aunque sí uno diga a veces eso, ¿verdad? O se le salga a decir eso. Bueno, resulta que un día la señora Lawson resbaló y se cayó del balcón de un segundo piso, por lo que unas semanas más tarde pues ella murió. Después del suceso, Gladys no pudo pagar los impuestos del hotel. Entonces, bueno, esta dama queda totalmente sola, sin dinero, y era la única persona de habla inglesa en kilómetros a la redonda. Bueno, es un testimonio tremendo. O sea, durante siglos, los pies de las niñas chinas se envolvían firmemente al nacer para evitar que crecieran. Para hablarles un poco de eso, bueno, los chinos pensaban que los pies pequeños eran más bonitos, pero una nueva ley prohibía esa práctica y en medio de la confusión, Gladys recibió una petición del gobernador del pueblo para que fuera su inspectora oficial de pies. Al principio se negó, pues no creía que las personas escucharían a alguien a quien llamaban diablo extranjero. Sin embargo, el gobernador le había concedido un permiso para hablarle a cada aldeano sobre Jesús.
Así Gladys visitó cada aldea, quitando de las vendas de los pies a muchas niñas, contando historias bíblicas y predicando el evangelio. Entonces, bueno, Gladys obviamente hace un trabajo tan bueno como inspectora de pies que cuando estalla un motín en una prisión en la ciudad, la vienen y la llaman de nuevo. Esta vez el gobernador de la prisión quería que calmara a los prisioneros. Entonces Gladys, temerosa, ora a Dios pidiendo ayuda y luego convence a los presos para que terminen con el motín, visita la prisión después todos los días y ayuda a mejorar las condiciones de vida de los prisioneros. O sea, mi hermano, realmente fue una mujer que Dios lo usó. Un día se dice que mientras Gladys caminaba por una aldea, vio a una anciana tratando de vender una niña. No podía soportar dejar a la niña con esa mujer, así que Gladys compró a la niña por menos de $2. Entonces, esta niña fue la primera de casi 100 niños en venta que vinieron a vivir con ella posteriormente y que ella los cuidó. Bueno, entonces durante muchos años los japoneses habían estado en guerra con China y Gladys pensó que la aldea en la que vivía estaba tan bien escondida que nunca sería atacada. Sin embargo, una mañana en 1938, en la primavera, aviones japoneses llenaron el cielo, lanzaron bombas, destruyeron la aldea y mataron a muchas personas. Y Gladys, que estaba arriba liderando un grupo de oración, fue golpeada y cayó al primer piso. Cuando se despertó, salió a auxiliar a los heridos. O sea que inclusive hasta ella cayó inconsciente y esta mujer solamente estaba pendiente como misionera de ayudar a los demás. Entonces lo que sucede después es que el pueblo estaba totalmente en ruina, había cadáveres en las calles, soldados japoneses estaban en camino a matar a todos los que estaban vivos y Gladys huye con alrededor de 100 niños de su hogar, encontrando seguridad en las cuevas, mientras los japoneses pues obviamente seguían acercándose a ellos. Ella y los niños caminaron muchos días sin comida, pero pudieron tomar un último tren, digámoslo así, hacia la libertad. Gladys no perdió a ninguno de los niños en la travesía. Todos los niños se salvaron, gracias a Dios, pero ella enfermó y tan pronto como los niños fueron atendidos, la dama cayó en coma. Esa es la historia de esta señora. Ahí usted la puede ver. Gladys May Aylward. Bueno, fue hospitalizada durante 2 meses y estuvo a punto de morir. Y realmente es una historia muy bonita. Yo lo que pues obviamente le recomiendo es que se empape de esta historia. Bueno, hacia el final de su vida ella admitió, yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China, no sé quién era, debió haber sido un hombre instruido, yo no sé cómo sucedió. Escucha las mismas palabras que ella dijo. Quizás el hombre que Dios quería murió o no estaba dispuesto y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys Aylward y dijo, bueno, ella está dispuesta. Eso coincide con el mensaje que mi abuelo Gille habló hace años, hablando que la mujer también puede predicar. Y cuando no hay hombres dispuestos, entonces Dios también levanta mujeres para vergüenza de aquellos que hablan tanto. No, que yo tengo los pantalones arriba. El pantalón de los pantalones, eso es solo para los hombres. Y mire, parece que los que tienen pantalones de verdad, pues son las mujeres. Porque entonces, bueno, la historia de la prueba es una cosa terrible. Entonces, ¿cuál es el machismo y cuál es la cosa? Bueno, esto es parte de su historia, la historia de la iglesia, sea del país que sea. Y yo le digo, hermano, usted tiene que ser un poco más multicultural. No comete el error que se cometen en muchos países. Y eso es lo que se está sesgando hoy en día con esto de el comunismo, el nacionalismo, que buscar, que yo soy de aquí como el coquí, o que yo soy de aquí como en mi país. O que, mire, si usted no es multicultural, usted no está preparado para la salvación, porque allá arriba los van a ver chinito, blanquito, amarillito, rojito, negrito, browncito, de todo a lo largo de la época, a lo largo, y quién sabe de lo que ni habremos oído de personas que el Señor, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su tiempo, salvó. Así que mi hermanito, olvídese de eso, ¿sabe? Bueno, vamos a hablar de la próxima porque realmente, pues obviamente en este caso es una vida admirable y es que son mujeres de ministerio, o sea, damas que el Señor usó. Esto fue en el caso de la India. Esta es la muy conocida Pandita Ramabai. Nace en el 1858 en la India
fue una erudita, reformadora social y traductora bíblica. O sea, las mujeres también han traducido la Biblia. La pregunta es que yo hacía en la pasada transmisión del programa, cabezón, ¿qué has hecho tú? Aunque seas hombre, ¿qué has hecho tú? Porque a mí, por lo menos, si yo tengo que elegir entre una mujer que sea llamada por Dios, una dama que sea capacitada para el ministerio, que sepa varios idiomas, que traduzca, y un evangeloco que lo que sepa es que yo soy el hombre, que yo me llamo a la mujer y que no sabe escribir ni tan siquiera el español en su propio idioma, ni tan siquiera con el corrector del celular, ni puede buscar, ni tener la decencia de buscar en Google cómo se escribe correctamente la palabra para que al menos hable algo, pues yo voy a elegir a la dama. Porque otra cosa me dice que si no sabe escribir es que no lee la Biblia como debe, porque la Biblia no está llena de horrores de ortografía. Entonces tú le dices esta verdad y vienen como buenas personas tóxicas y se victimizan. No, que Dios llamó a pescadores. Dios llamó a pescadores, pero desde el primer día que los llamó les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Le decían maestros porque Él los enseñó. Mire, a mí no me vienen con excusas porque yo para rápido se las bateo. Porque es que yo me sé todos estos cuentos. O sea, la gente a veces no quiere entender que yo me crié en esto, que yo nací en esto, que todos estos cuentos me los sé de memoria y no se imagina lo aburrido que es tener primero que dar tiempo, break, un momento para que ellos digan los mismos resúmenes de todo lo que yo siempre, toda mi vida he escuchado para entonces después yo hablar. Realmente aburrido. Bueno, pues yo prefiero una dama que hable varios idiomas, una dama que esté dispuesta a un evangeloco que no esté dispuesto ni tan siquiera a querer escribir bien. Entonces, si eso soy yo, pues imagínese entonces Dios. O sea, vamos a ver, y por aquí, ¿verdad? Le dejamos el nombre, como hemos dicho, bueno, en esta ocasión vamos a dejar el retrato, ¿verdad? De la misionera o de las misioneras que vamos a estar hablando con el nombre, ¿verdad? Para que usted los apunte, los anote y busque y verifique toda la información que le estamos dando. Bueno, el padre de ella era un sacerdote brahman que pertenecía a la casta social más elevada en la India y quien tras enviudar a los 44 años, mi hermano, lo voy a decir, es la realidad de esa cultura, él se vuelve a casar y se casa con una niña de apenas 9 años. Bueno, pues obviamente ya cuando estaría fértil, que pudiera engendrar hijos, pues esta niña de 9 años más adelante, cuando crece, viene a ser la madre de Pandita, viene a ser la mamá de ella. ¿Qué? ¿9 años? Sí, mi hermano, lamentablemente es la realidad en este tipo de cultura. Bueno, pero imagínense, porque haya pasado esto, el Señor no va a excluir a una persona para usarla, por lo menos en el caso de ella, porque pues imagínense. Entonces, bueno, la cuestión con ella es, Pandita recibe una esmerada educación y no sabía de memoria textos religiosos, o sea, y sabía de memoria, recibe una educación y sabía de memoria textos religiosos y filosóficos llamados sánscrito. Al realizar un viaje de peregrinación por santuarios y templos, vio el sufrimiento de las niñas viudas, de las mujeres que eran sacrificadas junto a sus maridos muertos, que eran víctimas de un sistema religioso cultural donde no tenían valor ninguno. O sea, se dio cuenta de que la mujer no valía nada en esa cultura. Bueno, pues lo veía, ella era testigo de eso. Y cuando vio morir a sus padres y a su hermana mayor de hambre, las creencias religiosas que le habían inculcado de su padre se derrumbaron. En el 1878 llega a Calcuta, donde dio conferencias en sánscrito y los brahmanes bengalíes, ahí es donde le llaman a ella Pandita, que significa docta, o sea, erudita, siendo la primera mujer en la India con ese título. En esa ciudad donde ella escucha sobre la enseñanza de Jesucristo y entra en contacto con misioneros cristianos que le ofrecieron una Biblia, ¿verdad?, en un sánscrito a ella, a Pandita. Entonces, la actitud amable de aquellos hombres y las palabras que leyó en el Evangelio de Jesús provocaron que empezara a hacerse preguntas y en menos de 2 años ella queda viuda con un bebé en sus brazos. Ella continúa acercándose a las palabras de Cristo, en las que descubrió sorprendida que no existía las castas ni la diferencia entre hombres y mujeres. Parece que ella lo entendió más que los predicadores, esos que son teólogos, que se dicen teólogos, qué sé yo, que están hoy en día. Bueno, pues ella lo entendió, que para Jesucristo no hay diferencia entre hombres y mujeres, y que como tal, bueno, ella se convenció de que las ideas de Jesús podían transformar la situación de las mujeres en su país. En un viaje a Inglaterra,
se convierte al cristianismo y años después entonces viene y funda una misión cristiana en la India, siguiendo los modelos aprendidos por los misioneros. Había viajado a Inglaterra en el 1883, invitada por la iglesia anglicana de Wantage, y más tarde a Estados Unidos, donde dio conferencias sobre la condición de la mujer en la India. Esta dama funda en el 1889 un refugio para mujeres viudas y huérfanas y pronto otro refugio, la misión Mukti, donde planta árboles frutales, ella planta hortalizas, cava pozos de los cuales extrae abundante agua, y cuando se declara el hambre en la India central, que eso fue para el 1896, ella viene y recorre las zonas afectadas por la hambruna, recogiendo viudas jóvenes y niñas y trayéndolas o llevándolas, ¿verdad?, como tal, a ese refugio, a esa misión que ella había abierto, donde les proveía los alimentos, les proveía educación, les proveía capacitación y pues obviamente a la misma vez o al mismo tiempo ella les hablaba de Cristo. Su fe en la oración era tan grande que clamaba a Dios por un avivamiento y porque muchas mujeres cristianas indias fueran llenas del Espíritu Santo, lo que aconteció en el 1905. Así estas mujeres empezaron a esparcir el evangelio por toda la India. Mujeres, repito, estas mujeres empezaron a esparcir el evangelio por toda la India a pesar de las amenazas de sus antiguos amigos brahmanes. Entonces, Dios siempre le respondió y ella se incorpora a movimientos internacionales dedicados a las misiones, especialmente a la Alianza Cristiana y Misionera, y durante sus últimos 15 años se dedica a la ardua tarea de traducir la Biblia al marathi, que era la lengua más hablada en la India, y ella pues es la llamada hoy en día madre como tal, madre del movimiento cristiano evangélico en la India. Muere en el 1922 después de haber terminado la traducción de la Biblia al idioma más hablado ahí en la India, que como venimos mencionando, es el marathi. Mire eso. Entonces, mi hermano, la labor misionera de las damas, realmente lo que yo veo aquí es que sí, es bien asombrosa. Es una cuestión que realmente, bueno, da de qué pensar sobre estos predicadores que dicen que la mujer no puede predicar. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que viene de un corazón de decir que la mujer no puede predicar? Si es que quizás pueden reconocer que hay mujeres, digámoslo así, que están hasta más capacitadas que ellos, porque eso siempre viene a ser el cuento, y siempre ha sido el cuento no solo en la parte de hombre o mujer, sino en la parte también de color de piel, principalmente en el caso de América. Entonces se ha usado el racismo, ¿verdad?, como una parte para tratar de impedir el impulso de personas que están más capacitadas. O sea, realmente, mi hermano, yo les digo, entonces, lo que a mí, mi hermano, me llama la atención a veces es que tú explicas las cosas bíblicas, y esto es lo que me llama la atención más que nunca en este tiempo, explica las cosas bíblicas y lo que se está viviendo en este día, y siempre sale un cabezón, convulsionando, insistiendo en el error, como si le hubieran lavado el cerebro. O sea, la evidencia histórica está que Dios usa a las mujeres, porque ninguna de estas que yo he mencionado hasta ahora, ni las que mencionamos en nuestra pasada transmisión, o sea, no pudieron haber hecho eso por fuerzas propias. O sea, realmente lo que les digo, mi hermano, son una basura, y eso es lo que son, una basura de gente que están siendo tropiezo en el evangelio. Ustedes son unos machistas y ustedes no valen nada, ni sirven para nada. Entonces, usted le dice apóstata a otro, el apóstata es usted, que está poniendo en el camino de Dios trabas. Usted está haciendo piedra de tropiezo y usted para la salvación no va. Están llenos de envidia, están llenos de celo, están llenos de contienda, están llenos de murmuración, y por más que usted se vista en una corbata, o por más de que estas damas también en este caso que estén en esta actitud de corazón se vistan con falda larga, para si no van. No se engañen, no se den ideas que no son. La salvación no va a ser para todos y ustedes están ciegos, y justamente lo que se evidencia es que están ciegos. O sea, Jesucristo habló de esto: viendo no ven y oyendo oyen, y la Biblia menciona también la palabra específica para todo esto, y que son necios, son una bola de necios, eso es lo que son. Entonces, vamos a ver por aquí a la siguiente misionera. Esta se llamaba María Woodworth Eder.
Ella fue una mujer, bueno, ahí puede ver el nombre abajito, como hemos venido diciendo, le estamos incluyendo los nombres de todas estas damas aquí para que usted las pueda anotar y pueda como tal averiguar un poco más de su vida. Porque eso, que la mujer le puede predicar, que la mujer le puede predicar. Pues mire, todas ellas predicaron. Y evangeloco, ¿qué has hecho tú? Bueno, dice, vamos a hablar un poquito porque aquí tenemos apuntado algo, ¿verdad? Resumido sobre el caso de lo que compone la historia de la vida, ¿verdad? De esta dama. Bueno, esta dama, fue una mujer fiel al llamado del Señor, a pesar de sus pérdidas y la gran oposición que vivió en su época. Nace el 22 de julio del 1844 en Ohio, aquí en los Estados Unidos. Fue la cuarta hija de unos granjeros. Lamentablemente creció padeciendo en angustia de tener un padre alcohólico y un hogar sin Cristo. Más tarde, a la edad de 10 años, su padre rinde su vida a Jesús porque comienza a asistir, ¿verdad?, a la iglesia y como tal a orar por su familia. A los 13 años, María también asiste a la iglesia, entonces como viéndose al escuchar el mensaje de salvación, y desde entonces ella supo que su llamado era servirle a Dios como predicadora. Sí, amigo, como predicadora. Sin embargo, creía firmemente que esto no podía ser a menos que se convirtiera en la esposa de un misionero, ya que en esa época las mujeres solas no podían predicar y mucho menos votar. María no pudo continuar con sus estudios debido al fallecimiento de su padre y esta situación la obligó a trabajar, convirtiéndose así ella misma como tal en el sostén de su familia. En medio de su tribulación, conoce a un joven soldado llamado John Woodworth que regresa de la Guerra Civil Norteamericana. Aún sin ser cristiano, María se casa con él y trabajan juntos en la granja en medio de dificultades. Tienen 6 hijos y murieron 5 de ellos, imagínense, lo cual trajo mucho dolor a su vida, sobreviviendo únicamente su hija Lizzie. En medio de una vida, o en medio de esta vida, una vida de dolor que ella tenía, constantemente recordaba el llamado que le había hecho el Señor de servirle. Sin embargo, ella veía lejano este sueño imposible de cumplir, ya que su esposo, quien tenía el corazón lleno de amargura, se oponía rotundamente, y no solo eso, la misma iglesia la rechazaba al no aceptar mujeres en el púlpito. Claro, como estos evangelocos de hoy en día que dicen que la mujer no puede predicar. Entonces, mire, en la época, ¿ven? En esta época, esa dama se enfrentó a eso también. Ella no desistió, su hambre y sed por la palabra de Dios la llevó a descubrir que el Señor se usaba mujeres en su obra, impactándole sobre todo la palabra profética en Joel capítulo 2 versículo 28. Lo voy a leer. Este es el versículo olvidado por los evangelocos, porque el único libro que hay que leer es la Biblia. La Biblia es lo único que hay que leer. Ellos son los más bíblicos, pero son los más bíblicos para los que entonces a ti el Espíritu Santo te tiene que revelar que las mujeres sí pueden ser predicadoras. Y te lo voy a decir aquí como la Biblia lo dice. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Si son hijas, son mujeres. Aprenda a leer. Claro, es que como no saben ni escribir bien, dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Y cuál es el mandamiento que somos guiados por el Espíritu Santo? Predicar la palabra a todo el mundo. No dice predicar la palabra a todo el mundo solo si eres hombre. Entonces, ante toda esta evidencia y ante los 66 libros que tiene la Biblia, que estuvo Débora, que estuvo Esther, usted todavía está preguntándome dónde literalmente la mujer puede ser pastora. ¿Dónde dice? Bueno, pues el Espíritu Santo también te tiene que revelar que la mujer sí puede ser pastora y sí puede ejercer cargos ministeriales, porque esto no es para lo que te convenga a ti, para poner la Biblia a tu gusto o al gusto del consumidor. Así que no sea sinvergüenza, no sea charlatán, y si usted quiere, lo que yo le puedo recomendar es que se convierta de nuevo, porque usted no está convertido. Y usted no sabe la Biblia, usted no conoce la Biblia, usted no lee la Biblia, usted no tiene un encuentro con Dios. Usted lo que es una piedra de tropiezo, y usted no conoce al Espíritu Santo. Usted lo que tiene es que conocer a Dios y convertirse de nuevo. Para hablar un poquito más de esto, mire esto, o sea, hasta Dios hablando en este tiempo con lo que esta dama pasó. Aquí usted la puede ver. Dios la respalda de tal manera, una mujer sufrida, imagínese todo lo que pasó, de tal manera que pudo vencer el que las mujeres no pudieran ministrar. Eso es la historia de la iglesia. Después de esto, las excusas terminaron y emprendió su llamado, teniendo visiones sobre las almas que se perdían en el infierno.
Ella decía que en cada visión que Dios le daba, aprendía tanto de la Biblia como si hubieran pasado muchos años de enseñanza en el seminario bíblico. Dios le dio visiones en las que Jesús le decía, ven, yo iré contigo. También le prometió en una visión que cuando ella predicara, las personas caerían. Todo esto la llevó a rendirse finalmente ante el llamado de Dios y le pidió que la ungiera con el Espíritu Santo, y ese fue el punto decisivo para iniciar su ministerio. Fue a predicar en una ciudad llamada la Cueva del Diablo, donde ningún otro ministro había tenido éxito allí jamás. En ese lugar ella pudo interceder, derribando el principado que gobernaba, logrando que la gente se arrepintiera. Una mujer, que la gente se arrepintiera y se convirtiera a Cristo. Y esa es mi oración, mi hermano, para que así mismo, donde este montón de sinvergüenzas, legalistas, fariseos latinoamericanos, fariseos de por allá de España o de todo lo que componga el renglón hispano, queden avergonzados, para que lo que ellos no hagan en años, venga una mujer y Dios la levante en la cara de ellos en cualquier país de Latinoamérica, en cualquier lugar allá de España, y haga lo que ellos nunca podrán hacer y se les caiga la cara de vergüenza por machistas y sinvergüenzas que son, usando el evangelio. Bueno, y estamos hablando, o sea, de a lo que esta dama, imagínense, se enfrentó. Entonces, ese ministerio de ella crece aceleradamente. Miles de personas venían a sus campañas evangelísticas y la unción crecía cada vez más. En su ministerio sucedían sanidades increíbles. La gente caía al piso bajo el poder de Dios. Hoy en día estos evangelocos empujan porque ellos no tienen poder para que el Espíritu Santo por medio de ellos derribe a la gente al piso. Que se caigan o qué sé yo. Sí, yo me caía cuando yo era pequeñito, ministraba a alguien con fuego de unción, caía. Yo cuando me levantaba, una ocasión me pasó, fue algo tan poderoso, me ministraron, caí, pero que no me di cuenta cuando caí, sino que vi que estaba en el piso. Y Dios me estaba ministrando. O sea, realmente eso que te empujen es otra cosa, pero que caigan, porque apenas tú los toques, eso no es tanto el predicador, es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que estos caballeros que dicen también que la mujer no puede predicar, no tienen unción, porque a veces que ni tan siquiera empujando la gente se cae al piso, pues saben que son unos pillos. Eso es lo que sucede hoy en día, mi hermano. Pero a esta dama Dios sí la usaba. Ella quedaba quieta por varias horas mientras tenía poderosas visiones de Dios. A veces sacudía, temblaba y rodaba por el piso como resultado de la fuerza incontenible del poder de Dios que se manifestaba en ella. Hablaba en lengua, algo que no se veía en su generación, y ministraba a sus oyentes el bautismo del Espíritu Santo. Por esto María Woodworth se conoce como la precursora, como tal, precisamente del movimiento cristiano, y algunos la dicen más específicamente el movimiento pentecostal, pero realmente esto no tiene que ver tanto que pentecostal o no. Es lo que la Biblia dice y es lo que el Espíritu Santo establece. Para finalizar, vamos a hablar también de esta otra, y esto, mi hermano, estas mujeres son dignas de admirar. Usted puede ver ahí los nombres. Esta se llamaba Amanda Berry Smith. Como ministro itinerante y evangelista en el siglo XIX, esta dama contaba con 3 obstáculos. Ella nació en el 1837. Contaba con 3 obstáculos. Bueno, era mujer, pues, esa época era terrible. No tenía estudio y era también, pues, de raza africana. Entonces, era un problema. O sea, en esa época, ella inclusive hasta nacida como esclava y la mayor de 13 niños, ella predicaba regularmente en las iglesias metodistas africanas episcopales del noroeste a sus 30 años, a pesar de que ninguna denominación religiosa de la época apoyaba tampoco a las mujeres ministros. Para poder ganarse el sustento, trabajaba 20 horas en doble turno lavando trastes. Ella también predicó en los campamentos metodistas de la costa este, y por ser de color era discriminada, ridiculizada y vista como una curiosidad. Menos mal que eran evangélicos, menos mal que eran cristianos, digo yo. Qué terrible. Bueno, a pesar de los abusos diarios y a pesar de las humillaciones que ella recibía o que enfrentaba, se mantenía enfocada en su misión: traer a las personas a Cristo, aún a sus perseguidores. Ella fue una de las pocas que examinó la relación entre el prejuicio y la santidad. Decía que si están enteramente santificados a Dios, todos sus prejuicios son completamente eliminados. Sin embargo, ella, que tuvo una experiencia real de lo que era la santidad, hablaba en contra de los prejuicios. Esos son prejuicios latinoamericanos, lo que se vive hoy en día.
Ella creía que la pureza impartida por la santidad eliminaba los prejuicios del corazón del creyente. Válgame, los mismos que dicen que hablan de santidad no la tienen ni en el dedo meñique del pie. Bueno, ella explicaba que un corazón limpio que resultó de la santificación tendría que estar libre de prejuicio, que claramente eran pecados. Sin embargo, sí admitió que a veces existía la necesidad de crecimiento cuando un individuo santificado aún abrigaba actitudes perjudiciales. Ella revela, ¿verdad?, que fue víctima de numerosos casos de racismo que encontró en su ministerio, por lo menos viajar a compromiso que requería negociar instalaciones segregadas. Nunca podía estar segura de si habría un lugar en el camino donde pudiera comer o encontrar un lugar donde pasar la noche, porque obviamente pues no todo era admitido para personas de color. Entonces, bueno, cosas que ella se enfrentó. Unas personas que han tenido que ver con la biografía de ella, sostienen que el movimiento de santidad contribuyó al éxito de Smith como evangelista. Ella acredita el impulso igualitario del avivamiento de la santidad que cruzó temporalmente las fronteras de raza, de género y de clase, reuniendo a grupos dispares de la sociedad en las reuniones campestres que ella hacía y otros tipos de reuniones. Los servicios de adoración de santidad se encontraban entre los pocos lugares que brindaban oportunidades para que las personas de color y las personas blancas se reunieran. Sin embargo, incluso este clima de apoyo no fue inmune al prejuicio que prevalecía en la sociedad. A veces los asientos de la congregación estaban separados por raza. Es una cosa terrible, y el mismo Hitler en su tiempo inclusive habló de la segregación de aquí de los Estados Unidos. Bueno, una cosa terrible. Entonces ella también se encontró, peleó contra el sexismo como mujer predicadora, porque los adversarios venían y citaban también, mire, volvemos otra vez, la amonestación bíblica de que las mujeres guarden silencio en las iglesias, como dice en Primera de Corintios capítulo 14, lo que leímos nosotros al comienzo y que dimos la explicación. O sea, eso eran intentos que hacían para tratar de paralizar y detener su ministerio, pero ella evitaba las discusiones con esos oponentes de mujeres y confía en la ordenación divina para validar su ministerio, que estaba en Dios, y siguió hacia adelante en su llamado. Entonces, su denominación, la Iglesia Episcopal Metodista Africana, no otorgó a las mujeres privilegios completos de ordenación hasta 1948, aunque carecía de credenciales denominacionales. Ella se beneficia del apoyo del clero masculino y otros líderes de la iglesia. Realmente, bueno, yo lo que Dios digo es que fue una mujer admirable, pero para que usted vea, dama, o sea, principalmente, y les quiero decir a las damas allá en Latinoamérica, o sea, no deje que una bola de machistas, buenos para nada, sean de Latinoamérica o sean de España, que estén predicando por ahí por las redes o que estén hablando lo que sea por allí, no dejen que paralicen su ministerio. Si Dios te llamó, Dios te llamó. Las cosas en la Biblia son en su contexto. Y si usted ve, esta gente manipuladora religiosa siempre erran por lo mismo. Te quieren controlar. No quieren reconocer las cosas cuando se las explica en su contexto, porque a través de sus propias interpretaciones tienen el control sobre ti. Y para insistir en tener el control sobre ti, te van a llamar apóstata. Y los apóstatas son ellos. En su contexto, estos brutos no saben ni lo que significa ser apóstata. Apóstata significa renegar de la fe, renegar de la verdad. Una persona que predica de Cristo no está renegando de la fe, sino que está viviendo el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, decirle apóstata a una persona por esto ni tan siquiera se entiende el concepto, porque esta gente son analfabetas. Son analfabetas también, muchos de ellos para lo que les conviene. Y son lo que se llama manipulación y bullying religioso. Para ellos, mi hermano, para ellos, hacer contigo lo que tú quieras. Por eso a mí, yo estoy curado y a mí no me importa lo que ellos digan, porque es normal que cuando tú hagas algo que vaya contrario o sigas la dirección de Dios, que normalmente va a ser algo que sea contrario a sus creencias particulares, esto va a causar cambio y esto por consiguiente va a causar oposición, y a lo que siempre esta gente va a incurrir es a la manipulación, que el diablo te va a llevar, que si desobedece a este que te va a llevar al infierno, que yo no sé qué, esa bobería. Mi hermano, son cosas, o hermana, más que todo dirigido a las mujeres, son cosas que han pasado en la historia de la iglesia. Mira estas damas, y en una época peor que la que vivimos ahora,
no se dejaron comer el cuento. Y usted acaba de escuchar esto, ¿verdad? De esta dama afroamericana en una época terrible de racismo, no se dejó comer los dulces. Y usted que está en una época que por lo menos, aunque sigue este machismo y este sexismo, como quiera, siempre en Latinoamérica o en España, donde vino, qué sé yo, pero que usted tiene más ventaja y tiene más personas que pueden estar a su favor, usted va a dejar que estos bobolones se metan en el medio, que estos espantapájaros le obstaculicen la obra de Dios en su vida. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo pienso, dama, que usted debe como tal de orar, clamar, buscar la dirección de Dios y dejar de estar esperando palabras en machistas y en personas que no tienen un llamado. Son unos espantapájaros. Eso es lo que son y para eso es lo que sirven. Aquel que no cree que Dios puede levantar a la mujer para predicar es un espantapájaro. Mi mamá fue pastora, fue predicadora, hija de Gille Ávila, la segunda, y con ella yo me formé mayormente, claro, con mi abuelo, con teólogos, con gente, con los estudios bíblicos, etcétera, pero ella, mi hermano, con ella me formé en muchas cosas. Entonces, yo soy hombre, pero me formé también con una mujer. ¿Y qué voy a decir? Que la mujer no puede predicar si con una predicadora mujer me formé. Son unos espantapájaros. Y qué bueno que por lo menos yo puedo decir que nací una mujer, porque estos sinvergüenzas nacieron de la monachita de Tarzán o nacieron, ¿verdad? Claro, por eso son tan feos, por eso realmente pues así, porque qué feo es oponérsele a una dama o ponérsele a una mujer que tiene llamado de Dios. Tú no te le estás oponiendo tanto a las mujeres por machismo, cabezón, te le estás oponiendo a Dios, y yo te recomiendo que te salgas del medio y te quites, porque si te metes con los hijos de Dios o si te metes en lo que tiene que ver con la obra de Dios, va a caer fuego de allá arriba sobre tu cabecita. Y después entonces van a estar llorando y no vas a saber de dónde vino la bala, van a estar con lloriqueos y van a estar con cosas. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Por eso mismo. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Están locos de remate. Así que bueno, con esta transmisión nosotros, ¿verdad? También queríamos seguir esta serie sobre el caso de mujeres de la Biblia, porque realmente hay muchos misioneros. No, que el único libro que hay que leer es la Biblia, hermano. O sea, ahí la historia de la iglesia. Entonces, el único libro que hay que leer es la Biblia, no la leen un texto fuera de contexto y buscan pretextos. No saben cómo les llegó la Biblia en el español, quién la tradujo, cómo se llevaron a cabo las traducciones. No saben ni por qué la Biblia se llama Reina Valera 1960. No saben nada. No saben de toda la historia de la iglesia, de todas estas mujeres predicadoras, no saben de todos los misioneros. Entonces, el único libro que hay que leer es la Biblia es para la salvación y para tener una relación con Dios, es el canon bíblico, pero también se puede leer en la historia lo que han pasado los hermanos, la sangre que ha sido derramada para que la Biblia llegue a usted, sobago que no la lee, lo que hace es interpretar las cosas de acuerdo a su cultura. Así que, bueno, yo creo que las cosas quedan más que evidenciadas. Y aquí seguiremos hablando de este tema porque tiene que ver y es parte de lo que somos, es parte de la historia de la iglesia.